Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 15 de enero del 2025 en el ciclo litúrgico C. Bueno, vamos a compartir la pantalla del misal de Paulinas basado en la Conferencia Episcopal de Colombia. Tenemos ya el texto. Muy bien. Jueves 16. Bueno, la primera lectura, continuamos con la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Muy bien. Nos dice entonces el autor de la carta a los Hebreos. Hermanos, dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras 40 años. Muy bien, un poquito de contexto, ¿no? Eh, Aquí la carta a los Hebreos cita al Salmo 95, ¿no? En referencia a lo que ocurrió en el desierto, después de que Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, ¿no? De la esclavitud del faraón, hizo prodigios como pasar por a través del mar, ¿no? Y otras cosas. Sin embargo, los israelitas eh, se quejaban cada vez, ¿no? Y en este momento eh, está en el capítulo 14 del libro de los Números, se rebelan, dice, ¿no? Que por qué los llevó al desierto a morirse de hambre y de sed, ¿no? Que no tienen agua, y que donde estaban en el país que los tenía esclavizados tenían de sobra. Y entonces, obviamente, este pasaje se conoce como no, la rebeldía, la querella, ¿no? Que sucedió en Meribá y Masá. Y entonces el Señor, después de sacar agua de una peña, ¿no? A través de Moisés, utilizando una vara, sacó agua de la peña. Él los castigó por su falta de fe, ¿no? De confianza especialmente. Y, y lo provocaron, ¿no? A pesar de haber visto pues eh, cuántas obras prodigiosas, ¿no? Que había hecho sacándolos de la esclavitud. Y entonces dice, por eso me indigné contra aquella generación, y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi reposo o en mi descanso, ¿no? La palabra utilizada es reposo, que sería la entrada a la tierra prometida, ¿no? Eh, menuja en griego. Es el descanso, la paz, ¿no? Que les había prometido, siempre y cuando fueran fieles. Llegar a la tierra prometida, la tierra donde emana leche y miel, ¿ya, no? Con todas la riqueza de esa tierra que les iba a dar. Bueno, eh, este pueblo, obviamente, estaba rebelde, ¿no? Siempre protestaban, ¿no? Cualquier cosa les hacía eh, protestar. Y
Y entonces Moisés tenía que interceder, ¿no? Bueno, y esta es una cita, como les decía, del Salmo 95, donde está, y la referencia es el capítulo 14 del libro de los Números. Ahora veremos por qué, ¿no? Dice, continúa la carta, atención hermanos, que ninguna de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo, que lo lleve a desertar del Dios vivo. Bueno, entonces se está poniendo aquí el autor de la carta a los hebreos una enseñanza, ¿no? Y los llama a la atención, ¿sí? A tener en cuenta esto, que en el desierto el pueblo de Israel se rebeló, protestó, ¿no? Faltó a la confianza a Dios. Pero también lo hace el salmista, perdón, el salmista del Salmo 95, ¿no? En esa época, diciéndole, tengan cuidado, miren lo que les pasó a los rebeldes, a los protestantes, a los que protestaban, ¿no? Por todo, en el desierto. No los dejó entrar en su descanso, o sea, en la tierra prometida, ¿no? Y entonces la carta a los hebreos nos lo dice a nosotros ahora también, ¿no? Atención, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, o rebelde, o incrédulo, ¿no? Que lo lleve a desertar. Aquí el término es apostatar del Dios vivo, que es separarse de Dios. Eh, Hay que recordar que esta carta está dirigida a los cristianos provenientes del judaísmo, ¿no? También a los judíos que están a portas de convertirse, ¿no? Y de creer en el Señor Jesús y de bautizarse, pero también a los bautizados que ya son cristianos. Entonces les dice que ninguno de ustedes tenga un corazón malo o rebelde e incrédulo, que lo lleve a separarse del Dios vivo. Hay que recordar aquí, ¿no? Que después del bautismo somos parte de Jesús, parte de su cuerpo, parte de la iglesia, que es su esposa, ¿no? Y son uno con Jesús. Entonces nos hacemos parte de él, ¿no? Y lo vamos a ver, a comprobar en un momento. Anímense, por el contrario, unos con otros, o los unos a los otros, cada día, mientras dure este hoy, ¿no? No endurezcáis vuestro corazón, como dice el Espíritu, ¿no? Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese hoy es el hoy de siempre, ¿no? Que ha sido el llamado a todas las generaciones, a todos los pueblos, y nos implica a nosotros, ¿no? Nos interpela a nosotros, para que ninguno de ustedes endurezca, engañado por el pecado. Entonces hay que tener cuidado. Aquí lo que nos dice el autor de la carta a los hebreos es, cuídense del pecado, porque el pecado es una vuelta atrás a la esclavitud, como los israelitas cuando estuvieron esclavos en Egipto, ¿no? El Señor Dios los sacó, ¿no? Los hizo su pueblo, hizo maravillas, portentos, pero ellos siguieron rebelándose, ¿no? Y separándose de Dios. Entonces no entraron en su descanso. En ese tiempo era la entrada a la tierra prometida, ¿no? Que había prometido. Tuvieron que pasar 40 años porque no dejó que durante una generación, esa generación rebelde no entró, sino después la siguiente generación. 40 años en el desierto. Muy duro, pero fue así. Entonces hay que tener en cuenta, dice, mientras dure ese hoy, mientras dure el tiempo, la espacio-temporalidad.
¿no? Esta prueba, esta vida, para que ninguno de ustedes se endurezca, engañado por el pecado. Y apostate, se separe del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Que es su iglesia. Y continúa diciendo, en efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Bueno, esto está encapsulado, ¿no? Pero hay mucho, mucho aquí. Dice, en efecto, somos participantes. Este término es mucho más profundo que decir parte, ¿no? Lo que está diciendo es que somos parte de Él, hacemos parte de su cuerpo místico, ¿no? Del Cristo total, somos de Él, por eso vivimos, ¿no? Por eso tenemos la gracia santificante cuando estamos siendo parte de Él. Y por eso la llamada de atención a no separarnos, ¿no? Engañados por el pecado. Entonces dice, somos parte de Cristo, sí, y hay un condicional. Si conservamos firmes hasta el final la actitud o la naturaleza del principio. Del principio, ¿cuál principio podríamos decir? El principio de la iglesia, ¿no? Que es los apóstoles, ¿no? La fe de los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles, que proviene de Jesucristo. Entonces, aquí está inmersa la doctrina, no puede cambiarse. La doctrina es una, lo que enseñaron los apóstoles. Tengan cuidado, dice, solo si conservamos esa doctrina que el Señor Jesús pasó a sus apóstoles, el Evangelio, para cumplirlo, ponerlo por obra, solamente si nos mantenemos en ese principio, ¿no? Doctrinal, entonces somos parte de Cristo, que hacemos parte de Él, somos de Él, permanecemos en Él, y Él en nosotros, y el Padre también, y el Espíritu Santo. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 94, cuyo responso es, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, ¿no? Que es tomado, como hemos dicho, del Salmo, eh, perdón, que el Salmo es la referencia de la carta a los hebreos que acabamos de leer. Bueno, entonces nos dice el salmista, este es un salmo de alabanza, ¿no? Y de acción de gracias, que se cantaba obviamente en el templo, ¿no? Y en adoración, alabanza a Dios con cánticos, ¿no? Es un salmo litúrgico, porque se cantaba, ¿no? Con todos los elementos de la liturgia judía, ¿no? Con los sacrificios, todo lo que tenían disponible en el templo. Y aquí nos dice el salmista, entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, o sea, el Hacedor nuestro, quien nos hizo, quien nos creó. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Hasta aquí está bien, ¿no? Todo lo hacían, ¿no? Como parte de la liturgia, lo cantaban, aclamaban, alababan y daban gracias por todo esto. Pero aquí viene la advertencia. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras, ¿no?
que ya les digo, eh, esto es en referencia al capítulo 14 del libro de los Números, ¿no? Cuando el pueblo protestó, se rebeló contra Dios, ¿no? Y empezaron a, a decir o a quejarse, ¿no? Tremendamente contra Dios, que para qué los había sacado de la esclavitud, imagínense, ¿no? Qué ingratitud. Bueno, continúa el salmista. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Palabras del Señor Dios, ¿no? Que lo dice desde el Pentateuco, el libro de los Números. Entonces, ¿cómo castigó esa rebelión? No haciendo que entraran en la tierra prometida y vagaran por el desierto durante 40 años. Suena muy duro, pero esta es la rebeldía, la rebelión de los que protestaron contra Dios. Dice, durante 40 años, aquella generación me asqueó. Pues podríamos imaginarnos, ¿no? Porque no reconocieron mi camino, a pesar de que Dios les había eh, prometido, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, ¿no? En una relación esponsal, ¿no? Como el esposo y la esposa. Y él cuidaba de, de su pueblo. Y entonces jura, he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y por eso no entraron en la tierra prometida. Esa generación. Pero esto también puede aplicar a nosotros, ¿no? Y obviamente al tiempo del salmista que está aquí, ¿no? Y aplica a nosotros. No entrarán en mi descanso. ¿Cuál es el descanso? La tierra prometida, el cielo, ¿no? Nosotros estamos aquí en el desierto, como los israelitas después de haber salido de Egipto. No se dejen engañar por el pecado. Advertencia. Bueno, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Dice San Marcos, en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Bueno, entonces aquí vemos, este milagro lo traen los tres evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Eh, y podemos ver la inmediatez del milagro, ¿no? Es un milagro inmediato. Entonces, el Señor Jesús lo tocó, ¿no? Y sabemos que en el pueblo judío los leprosos eran excluidos, apartados, ¿no? Bueno, uno por razones obviamente de contagio, evitar el contagio, y otro porque ellos consideraban que eh, eran de lo peor, ¿no? Eran pecadores y por eso tenían esa enfermedad. Entonces estaban repudiados, apartados, ¿no? Tremendo.
socialmente no pertenecían, eran, eh, ¿cómo decirlo?, desterrados, impuros. Pero el Señor lo toca y quedó limpio inmediatamente. Es interesante también lo que él dice, ¿no? Como veíamos en la sesión anterior. Quiero, queda limpio. ¿Mm? ¿Quién puede hacer esto sino el mismo Dios? Bueno, a pesar de la advertencia de no decírselo a nadie, continúa San Marcos diciendo, pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Bueno, lo que hizo el leproso curado, pues fue, digamos que natural, normal, ¿no? Inclusive como forma de gratitud, comentarlo a todos en voz alta, bien alto. Y no tuvo en cuenta la advertencia del Señor. Y bueno, posiblemente tenía que hacer así, ¿no? Pero sí cumplió con ir, presentarse al sacerdote, ¿no? Como testimonio, que era parte de la ley, ¿no? Entonces, también es importante eso. Tuvo que hacerlo. Bueno, ante este prodigio, obviamente, ¿quién no proclama, ¿no? Y divulga con alegría, con alborozo, con gozo, ¿no? Lo que ha hecho el Señor. Como en una parte también de la Escritura dice el Señor, si los niños, si estos se callen, cantarán las piedras o hablarán las piedras. Ante tal prodigio de ver entrar al Señor a Jerusalén, ¿no? Cuando entraba, bueno. Entonces, no es de culparlo, ¿no? Ante tanta belleza de este eh, leproso, todo lo que tuvo que sufrir, ¿no? Al verse curado por el Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.